Ahí estamos. Vale, pues lo primero de todo, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que la verdad que se han mantenido bastante el número de participantes, y especialmente a vosotras por haber accedido, y a José Luis, porque aunque diga que nosotros somos pesadas, en realidad él es una persona que intenta siempre dar a conocer nuestros proyectos y eso vamos a estar siempre inmensamente agradecidas, aparte que la plataforma la pone él y todo el trabajo de difusión y las inscripciones, o sea que gracias, José Luis. A vosotras. Y bueno, nosotras os pedimos que hablarais de un poquito de vuestra experiencia profesional o de cómo habéis llegado a ser líderes, porque consideramos que es importante dar ejemplo e inspirar a otras personas a que luchen por sus sueños, ¿no? Y a que hagan realidad lo que nosotras al final estamos haciendo. Entonces hoy nuestra charla se va a llamar Hacia el turismo sostenible de cetáceos, que además la mayor parte la va a contar Rocío, le va a tocar hoy a ella, porque vamos a dar resultados de nuestras investigaciones que todavía no lo habíamos hecho nunca, en plan así explicando bien nuestros artículos, pero sí que queremos empezar contando cómo llegamos a ser líderes de nuestro propio proyecto, ¿vale? Entonces va a ser breve, pero bueno, a mí me ha hecho mucha ilusión hacer esto porque había muchas cosas que había olvidado en mi pasado y ayer haciendo una búsqueda de fotos dije, wow, esto lo hice yo, wow, esto lo hice yo. Entonces os cuento, primero voy a hablar yo y luego va a contar Rocío su experiencia, pero brevemente, porque además ya estamos todos cansados. He puesto esta foto porque yo siempre fui una niña muy soñadora, que siempre quería conseguir grandes cosas desde pequeñita, me apasionaba el mar, pero me apasionaba la montaña, me apasionaban los animales, como me apasionaban millones de cosas, ¿no? Entonces yo siempre era muy soñadora, eso, yo siempre estaba imaginando. Entonces yo soy de Granada, era de un sitio soy de un sitio ¿cómo se dice?, de interior, aunque siempre desde que nací mi abuela era de playa, o sea que me he tirado todos los veranos en la playa, pero yo era de interior. Entonces hice biología, soy bióloga y en la carrera, como soy súper intensa, me metí de alumna interna en el departamento de ecología. Yo he puesto esta foto porque no recuerdo el momento en el que yo estuve en esa barquita. Eso es en Sierra Nevada. Y estábamos estudiando diatomeas, el sedimento de la laguna de Sierra Nevada, para luego medir el tamaño de las diatomeas de la teca fósil. La teca es como el caparazón, la capita, ¿no? La capa exterior de las diatomeas, que son algas unicelulares. Entonces yo fui alumna entera del departamento de ecología porque a mí me flipaba el tema de los ecosistemas fríos y allí que me metí. Me tiré 3 años midiendo diatomeas en un laboratorio con un microscopio enano y yo me di cuenta de que a mí aquello me gustaba la parte de tomar datos y eso, pero a mí tanto dato y tanto laboratorio, eso no era conmigo. Entonces terminé biología y tuve la suerte de hacer práctica en un centro de recuperación de especies amenazadas que hay aquí en Algeciras. Me vine de Granada aquí y he puesto esta foto porque fue una de las primeras veces que yo toqué un delfín. Y me acuerdo mucho de aquel momento porque me impactó un montón. Además, eso era una cría, es súper chiquitín porque ya veis que yo puedo cogerlo en peso. Entonces ahí fue donde empecé a involucrarme de verdad con el tema del mar. Hice práctica aquel verano, pero obviamente el tema profesional es difícil, sobre todo en este campo, en el tema marino. Así que me volví a Granada. Hice un máster de conservación de la biodiversidad. La foto de la izquierda es porque mi TFM fue sobre plantas acuáticas, fue sobre macrófitas y tampoco recordaba aquel día con ese mono, o sea, fue como, Dios mío, mi mente había borrado todo esto. Y me tiré un año trabajando con algo que no tenía nada que ver ni con el mar ni con las diatomeas, pero ahí estuve yo. Me gustó hacerlo porque aprendí mucho, pero también tuvo mucho de laboratorio. Y de nuevo recordé que a mí la investigación metida en un laboratorio no me molaba. O sea, eso de muestrear un día y luego tirarte un mes en un laboratorio, no podía. Pero aparte tenía una necesidad muy grande, desde que había sido pequeña, de educar. Yo necesitaba estar en contacto con la gente. Así que terminé mi máster y me formé en educación ambiental. Y estas fotos que os pongo aquí son de los primeros grupos con los que trabajé. De hecho, la de arriba, que son súper chiquitines, ese fue mi primer grupo. Y ahí fue donde yo dije, yo he nacido para esto. O sea, yo he nacido para educar y para generar un cambio en la gente, ¿no? Me formé, tuve la suerte de trabajar como monitora y como educadora, pero claro, siempre tenía una necesidad como de liderarlo yo, de emprenderlo yo, de que la gente con la que trabajaba faltaba algo me quedaba siempre algo más. Así que fue donde me vine de nuevo para esta zona, para el campo de Gibraltar, me saqué los títulos de marinera, empecé a trabajar como guía de avistamiento de cetáceos, como marinera también, y ya fue donde me involucré de verdad en el tema marino y en el tema de los cetáceos. Al principio trabajaba para una empresa por cuenta ajena, que la verdad que no ha dado mucho, porque no ha dado muchísimos datos, y yo ahí perdí el miedo al inglés y perdí
el miedo a muchísimas cosas, pero me seguía faltando siempre algo más. Yo necesitaba más. Es verdad que trabajaba con gente y podía educar, pero el tipo de turismo no era el turismo que yo quería y no era lo que yo quería. Entonces, ahí en la esquinita, que yo no lo veo porque me salí vosotras, pero pone emprender, liderar y pasión. A mí me faltaba eso. Yo quería ser líder, lo tenía súper claro, yo quería emprender, yo quería hacer las cosas con mucha pasión y que yo al final del día me daba igual estar agotada, pero que yo sintiese que vivía al 100%. Entonces, bueno, es un batiburrillo de muchísimos momentos que podría describir con mucho detalle, pero bueno, todos me llevaron a decir, quiero, lo que os he contado, quiero ser líder de mi propia historia. Y así surgió Ecolocaliza cuando la educación ambiental se juntó con la investigación, que es la parte que puso Rocío. Así que le doy paso a ella. Bueno, pues yo soy Rocío, como todos sabéis, y bueno, mi historia empezó un poco de una forma no muy positiva, básicamente porque yo estaba estudiando mi carrera en Granada y por causas personales pues me tuve que volver y buscar trabajo y pues, gracias a una amiga pues me dijo, oye, Ro, mira, ofrecen un trabajo de marinera en una empresa de avistamiento aquí en Gibraltar, tal. Y bueno, pues me presenté y empecé, yo siempre había tenido barcos, siempre vivo cerca del mar, es decir, que era un tema familiar, pero bueno, trabajar ya en un barco con una tripulación y además en un idioma totalmente diferente, aunque yo tenía una base, pues fue un poco choque. Ahí tenéis el barco, el Brix and Bell, estoy todavía totalmente enamorada de ese barco, un barco totalmente de caoba en el que trabajamos barniz, trabajábamos aceites, trabajábamos motores, incluso llegué a ser patrón de esa embarcación. Y bueno, cuando ya todo volvió, el agua volvió a su cauce, me volví a Granada, terminé la carrera y cuando volví, pues esta empresa decidió pues cerrar. Más que nada, bueno, porque el barco era antiguo y era una gran inversión y decidieron cerrar. Así que a los meses, pues fui contra... Bueno, cuando pasó esto, justo cuando cerró la empresa, pues conocimos pues a Mario Morcillo, que es el creador de la Isla de los Delfines, no sé si os suena alguno. Pero bueno, básicamente este hombre yo creo que es el que empezó la historia de la educación ambiental, ¿no? A través de la investigación. Básicamente lo que hacíamos era aglomerar o convocar a cientos de personas de todo el mundo en Barbate, en un pueblo en el que se vivía pues básicamente del atún y del chocolate. Y bueno, básicamente lo que hacíamos cuando llegaba la época de orcas, que era la primera luna de mayo, pues Barbate se volvía una fiesta. Además, coincidía con la feria del atún, llegaban los japoneses, el sushi se convirtió pues en una película increíble, ¿no? Aquí es donde yo aprendí básicamente o realmente del mar, de la luna, de las mareas, de las corrientes. Estamos en el estrecho, donde corrientes y mareas son esenciales para entender sobre todo de los cetáceos. Y bueno, y al final pues este fue un poco como mi mentor, ¿no? Sobre todo pues básicamente porque todo era estrellas, todo era cálculos de marea y todo simplemente mirando al sol. Entonces sí que ahí adquirí muchísimos conocimientos. Justo cuando terminé de la empresa anterior, a los meses me contrataron en esta empresa. La empresa anterior yo había quedado un poquito no muy contenta porque es verdad que me asombró mucho la forma de practicar la actividad, ¿no? El whale watching. Era bastante agresivo. Aquí es una bahía muy pequeñita en la que la mitad de la bahía son aguas territoriales de un lado y la otra mitad son aguas territoriales de otro, donde ya de por sí existen conflictos. Y claro, yo veía que era una zona donde había una concentración de delfín común que está en peligro de extinción tan vastísima, donde vienen a criar, donde se desarrollan diferentes comportamientos de alimentación y el avistamiento era súper agresivo. Y todo, cuando esa empresa terminó y empezó en esta empresa sí que se me abrieron mucho las puertas a hacer lo que yo quisiera. Allí no se había cogido un dato en Gibraltar todavía, no existía ley de avistamiento de cetáceos cuando se lleva haciendo avistamiento de cetáceos desde 1970. Y bueno, lo que empezamos a hacer aquí fue, vamos a tomar datos, vamos a transformar la empresa, en eso tengo que agradecer mucho a mi jefe, a lo que fueron mis jefes, vamos a transformar la empresa en una herramienta de educación medioambiental, aunque cuando vas en un barco con 70 pasajeros es muy difícil en 1 hora y media que duraban las salidas llegar a todo el mundo, pero bueno, se intentaba, además se intentaban coger datos, hacer fotoidentificación y atender a los clientes. La verdad es que si tú tienes una salida de 4 horas es muchísimo más fácil, pero 1 hora y media es agotador. Pero bueno, es verdad que ahí, bueno, empezamos con las colaboraciones de rescate, también empecé en España y en Gibraltar también con el tema de las autopsias, y también esta empresa fue un poco el trampolín, ¿no? En especializarme en el tema de avistamiento responsable. De hecho, bueno, eran parte de la WCA, que es el Whale Citation Alliance, y bueno, fuimos por todo el mundo básicamente reuniéndonos con
un montón de tour operadores del mundo entero donde poníamos cosas en común, problemas en común, te das cuenta que al final el problema es el mismo y al final del día pues creando como una especie de memoria, de protocolo, de información para poder mejorar, ¿no? en los sitios que existe este tipo de avistamiento agresivo. Acabé también reuniéndonos, haciendo delegada en la con la International Whaling Commission en el plan estratégico de 5 años para el whale watching, también en Australia, y aprendí muchísimo. Y bueno, y de aquí pues empezamos todo lo que es el tema de la toma de datos, ¿no? Entonces, claro, ya empezó la toma de datos y ahí ya llevas un tiempo tomando datos y la cosa se te queda otra vez corta, ¿no? Estos datos tienen que ir a algún lado, tienen que intentar, o sea, tenemos que intentar conseguir algo y además producir algo, ¿no? Al trabajar en Gibraltar, como Gibraltar es un sitio muy chiquitito, es muy fácil llegar a los gobiernos, muy fácil trabajar con los ministerios de medio ambiente. Por tanto, creamos ahí un organismo que se llama MIRC, Marine Mammal Information Research and Conservation, y lo que hacemos es colaborar con el Ministerio de Medio Ambiente para monitorizar las aguas de Gibraltar. Aquí tengo que agradecer mucho también, porque aparte de que en 2014 salió la regulación para el whale watching, a través de otro estudio pequeñito que hicimos, que lo publicamos a nivel local en Almoraima, declararon una parte de sus aguas, de la zona de la bahía, como una zona de protección a los cetáceos donde no se puede pescar y además, bueno, hay vigilancia y toda la película. Queda mucho todavía, pero hemos conseguido por lo menos que media bahía o medio trozo de la bahía esté protegido, ¿no? Y además que tengamos una ley de whale watching y que se penalice o que se intente mejorar la actividad, ¿no? Además también, por cosas de la vida, pues conocí a José Carlos García Gómez, que es de la línea de Concepción, es catedrático de la Universidad de Sevilla, del Laboratorio de Biología Marina. Y bueno, a este hombre pues yo le presenté mis datos, le dije que bueno, que aparte en ese momento también estaba un poco frustrado, ¿no? Porque no sabía por dónde tirar, que quería avanzar más, yo no tenía una base o no había entrado en una universidad a nivel doctorado, a nivel un TFM o lo que sea. Entonces, pues hablando con él me dice, mira, Ro, pues lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una colaboración y te ayudamos colaboramos y hacemos publicaciones científicas, ¿no? A raíz de aquí también, pues he hecho varias cosas con Rubulopteris, con el alga invasora. También hemos estado haciendo algunas cosillas con plástico, pero sobre todo lo que nos hemos centrado ha sido en los cetáceos. Y bueno, al final es cierto que cuando whale watching está muy bien para hacer cierto tipo de cosas a nivel de investigación, pero es cierto que te limita para otras muchas, ¿no? Entonces, cuando llega un momento en el que, bueno, haces fotoidentificación, tomas datos, haces distribución, detectas especies raras, pero hay cosas que ya no puedes hacer, que ya no puedes avanzar, ¿no? Y por esa razón, pues decidimos también dar el paso y montárnoslos por nuestra cuenta, ¿no? Y bueno, básicamente ahí está Ecolocaliza, que os cuenta, os cuenta Estefi un poco mejor. Pues unimos fuerza, como ya veis, ella le encanta la investigación, a mí la educación ambiental, nos unimos y decidimos fundar Ecolocaliza. Es verdad que al principio hacíamos, la mayoría de las cosas eran altruistas, mucha educación ambiental, mucha concienciación y muchos estudios científicos, pues bueno, gracias a la ayuda de la Universidad de Sevilla y del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, pero todo altruista, ¿no? Entonces, hoy en día Ecolocaliza ya es una empresa, seguimos siendo una entidad social, porque seguimos haciendo cosas altruistas, porque lo llevamos dentro y se nos puede ir las horas concienciando al mundo, pero bueno, a día de hoy podemos decir que ya vivimos de esto y tenemos 3 líneas. El avistamiento responsable de cetáceos, porque somos muy pesados, pero es así. Pero hay que ser más pesados. Queremos hacer avistamiento responsable de cetáceos, es decir, que tú tengas los cetáceos hoy, pero los tengas dentro de un año y los tengas dentro de 100. Hacemos educación ambiental en colaboración con muchísima gente, entre ellas le metemos mucha caña a los clubes marítimos, a los clubes de vela, a la gente local, a la gente de la zona, para que entiendan que son ellos los que tienen que actuar bien con su embarcación y proteger el recurso natural tan grande que tiene la zona. Y la tercera línea de investigación, la tercera línea de nuestra empresa, la investigación. Y ya sabéis que es con el apoyo de la universidad, porque si no, no sería posible. Entonces, gracias a todos los datos que cogemos y al esfuerzo que hacemos, pues tienen salida. Entonces, bueno, nuestra charla se llama Hacia el turismo sostenible de cetáceos, porque necesitamos que este mensaje llegue a cuanta más gente mejor. El turismo tiene que cambiar, no puede seguir en las mismas líneas en las que lo está haciendo ahora mismo. Podemos disfrutar de la naturaleza, pero tenemos que hacerlo de una forma diferente. Tenemos que ser sostenibles y ser responsables. Entonces, bueno, los 5 ámbitos que tiene el turismo sostenible son reducir el impacto sobre los animales o sobre lo que estés viendo, y entre las cosas que puede hacer es respetar el protocolo, que es una ley, que es un decreto, una ley española, que ya es antigua, pero que es la única
única que tenemos y que, por ejemplo, nosotros hicimos este cartel hace algunos años, sabemos que ha llegado a muchísima gente, os animamos a las personas que nos estéis escuchando que nos lo pidáis y que lo difundáis, porque lo que queremos es que llegue a muchísimas personas. Y que se respete, ¿no? Que se reduzca al máximo el impacto sobre los animales que estemos observando. Por otra parte, el que haya un guía especializado que sepa, que entienda qué se está viendo. En este sentido, Belén pues, nos tiene que entender perfectamente, que sepa qué está viendo, que sea capaz de transmitirle el comportamiento de los animales al patrón, al capitán del barco, y que sea capaz de transmitírselo a la gente, y que si en un momento dado tú te tienes que retirar porque tú estás viendo, estás detectando un comportamiento que te está diciendo, oye, para allá, porque está muy cerca o porque te están pegando un coletazo con un delfín y tú lo estás detectando como un comportamiento agresivo, pues entonces tienes que ser capaz de transmitírselo tanto al cliente o al participante de la actividad como al patrón. Por otro lado, la educación ambiental, que ya no me extiendo con esto, colaborar con otras entidades, por supuesto, esto lo llevamos hablando toda la tarde, y la información científica. Es muy valioso que cuando tú haces turismo, ya sea en tierra, ya sea en mar, ya sea de aves o sea de tortugas, que tú de ahí saques una información, porque ya que estás invirtiendo tiempo en observar la naturaleza, aprovecha, ¿no? para extraer datos sobre ella. Entonces, bueno, hoy nos queremos centrar en este aspecto de la información científica porque tenemos artículos que están por ahí ya por las redes, que muchos lo hemos publicado, bueno, la mayoría no son como Ecolocaliza, pero sí es como nosotras personalmente, y entonces, por tanto, han sido con nuestro esfuerzo y los consideramos parte de Ecolocaliza. Y en esta ocasión queremos contaros historias reales, de animales que tienen nombre, con los que trabajamos y que al final hacen que realmente tú empatices, ¿no? con estos animales y no sea simplemente un delfín, sino contra que esta gente trabaja con una población que conoce muy bien. Entonces, ¿qué se puede hacer con la información científica sobre los cetáceos? Pues se pueden detectar amenazas y monitorizar los impactos, cuantificar cuánta es el número de especies que tienen en una zona y cuál es la estacionalidad de esos animales. De hecho, en este trocito que tenéis aquí, que es un trabajo científico de hace en 2019, se puede ver la estacionalidad, es decir, qué distribución tienen los animales en cada estación, cuáles son los comportamientos, cuáles son los comportamientos que se pueden observar de esos animales, y además asociarlo a un punto, ¿no? en la zona en la que trabajamos, en este caso esto es de la Bahía de Algeciras. La técnica de la fotoidentificación, que nos permite hacer estimas del tamaño de población y detectar la presencia de distintos animales en distintos momentos. Por ejemplo, aquí abajo podéis ver cada 3 individuos, cada 3 fotos es un mismo individuo, pues podemos detectarlo en distintos años y podemos detectar la evolución, por ejemplo, de una afección en la piel o de una herida, esto lo vais a ver ahora. Seguimiento de individuos, que es lo mismo, y la detección de especies raras, porque claro, si tú estás ahí y tú estás todos los días tomando datos y observando el mar, sabes que hay veces que no están, hay veces que están los que tú ya sabes que van a estar, pero luego hay veces que la vida te sorprende, la naturaleza te sorprende y te encuentras con cosas pues que están ahí por una razón que también vamos a hablar. Así que de todo esto, le das paso a Rocío, vamos a hablar de casos reales, de historias reales que están publicadas, que si queréis os las podemos pasar para que las veáis y que nos apetece mucho compartir con vosotros. Pues como dice Estefanía, ¿no? El whale watching pues te sirve, es una herramienta de toma de datos para ciertas cosas, no para todas, se limitan muchas, pero al final te sirve para caracterizar lo que ocurre en una zona, ¿no? Pues porque también la historia está en que el barco siempre se mueve más o menos por la misma zona, no es que vayamos de forma ilimitada haciendo transectos sin volver, ¿no? Pues mira, yo llevo 16 años trabajando, ya va a ser 17 años trabajando en la bahía de Algeciras. Y bueno, las especies que vemos normalmente pues son las 3 especies de delfines, común, mular y listado. Tenemos migración de rorcuales, de hecho hoy había uno dentro de bahía, normalmente no entran, normalmente pasan hacia el Atlántico desde el Mediterráneo. A veces visitan orcas, cachalotes, pero lo que más son delfines, ¿no? Entonces, en 2016, en primavera de 2016, a finales de marzo, salimos uno de los días, estábamos con delfines y de repente pues, nos encontramos pues, con este animal, ¿no? Una yubarta. Supuestamente las yubartas no pertenecen al Mediterráneo. En el Mediterráneo no hay una población de yubartas constante en la que podamos decir esta ballena se ha venido un poquito para abajo, ¿no? Del Mediterráneo, se ha metido un poquito de... No había información prácticamente sobre las yubartas en el Mediterráneo, ¿no? Este animal estuvo durante una luna llena, es decir, durante una marea viva en la bahía, es decir, unos 5 o 6 días. Se salió de bahía cuando llegaron las mareas muertas y volvió a entrar en bahía.
El comportamiento que veíamos era sobre todo, bueno, yo obviamente no he visto una yubarta en mi vida, por tanto me puse a leer artículos científicos de todo el mundo para ver el comportamiento de la yubarta, qué leches estaba haciendo en la bahía, ¿no? La bahía es un sitio de 6 por 8 kilómetros donde está el puerto de Algeciras, que es uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, donde hay un tráfico marítimo, estáis viendo cargueros detrás intenso a más no poder. Tenemos salidas de ferries hacia África, o sea, hacia Marruecos y Ceuta a diario, pues una barbaridad, y además existen actividades internas, pues también tenemos una refinería, es decir, que la bahía no es el sitio normal para que una yubarta pueda vivir en paz, ¿no? Al final esta ballena lo que estaba haciendo era alimentarse. Por lo que estábamos leyendo y lo que veíamos en el animal, lo que estaba haciendo era básicamente alimentarse. De los rorcuales se sabe que existen diferentes DPS. Los rorcuales en general, la yubarta es un rorcual, cómo funcionan es, ellos se alimentan en los polos durante el verano, en aguas frías, donde hay mucha productividad, y después se meten hacia el Ecuador, las del sur hacia el Ecuador y las del norte hacia el Ecuador, para reproducirse. El DPS más cercano que tenemos es el que está aquí en África, pero eso es una zona de reproducción, y la ballena que nos estábamos viendo era un juvenil, o sea, no era una madre con una cría, no era un adulto, era simplemente un juvenil. Entonces, pues, que estuviera el animal, se saltaron las alarmas, el puerto daba, porque, bueno, tú sabes, puede ser que el animal estuviera enmayado, que no estuviera bien y toda la película, pero no, el animal estuvo alimentándose en todo momento bien. Pudimos hacer fotoidentificación, tenemos que marcar que la ballena no nos enseñó la cola en ningún momento, las yubartas se fotoidentifican en general, por lo que mejor se identifican es por su cola, pero bueno, hay otras marcas en su cuerpo que también son permanentes y las hacen distintivas, y además, pues a la misma vez que teníamos a esta ballena alimentándose en bahía, en las costas de la línea empezaron a aparecer varamientos masivos, tanto de cangrejo nadador, que es el que tenéis aquí a la izquierda, que es el Liocarcinus depurator, que bueno, es una de las presas que se ha detectado en algunos estómagos de yubarta. Tenemos también el pez linterna, que es un pez que vive entre 500 a 1000 metros de profundidad y apareció varado en masas en toda la costa linense. Y además aparecieron estas gambitas pequeñitas que resultó ser krill ártico. Teníamos krill ártico en el Mediterráneo, que es verdad que en zonas de alimentación para poblaciones mediterráneas de rorcuales se ha detectado manchones de forma difusa, pero claro, tenerlo tan claro, o sea, tan claro tener krill ártico en la zona era, bueno, blanco y en botella. Esta ballena se ha metido aquí persiguiendo un manchón de krill que está entrando por el Atlántico, y hasta que no se termine de manjar el krill no se va a ir. Y así ocurrió, cuando dejó de varar el krill, la ballena desapareció totalmente. Pues lo que hicimos, bueno, ahí tenéis la posición de donde se vio la ballena en todo momento. Toda esta zona de aquí, esto es un cañón submarino en la bahía, que llega a tener aquí unos 500 metros de profundidad, y conforme nos acercamos al norte hay como una rampa bastante pronunciada, y esas son las posiciones donde vimos la ballena en todo momento, menos el último día, que la vimos aquí, haciendo el body rolling, que estaba girando sobre su propio eje, haciendo el flipper flapping, golpeando con las aletas en la superficie e interaccionando con delfines mulares. Y ya, bueno, esto fue el último avistamiento y ahí dejamos de verla. Entonces lo que hicimos fue hacer una revisión, nosotros somos las niñas de las revisiones, ¿vale? Si quieres saber algo, busca, mira para atrás. Entonces lo que hicimos fue una revisión en el Mediterráneo sobre todos los avistamientos que habían habido de yubartas en los años anteriores, ¿no? Pues en los últimos lo que hicimos fue mirar desde 1885 a 2016, es decir, que nos pegamos una paliza buena. Publicados habían, pues los que están, lo que tenéis, ¿no? Los puntitos estos rosas, los que se habían avistado pero muertos por bycatch, o los que se habían quedado atrapados por bycatch, son los triángulos amarillos. Los que están varados son la crucecita blanca, y los avistamientos que encontramos Facebook, Google, noticias, prensa son, fijaros que casi todos son en España y en el Levante, ¿no? Y aparte también en el Estrecho habían un par de ellos. Ahora hay que actualizar porque han habido varios avistamientos también en esta zona. Pues lo pusimos todos juntos y nos dimos cuenta que la mayoría de los avistamientos habían sido como de la mitad del Mediterráneo hacia arriba. ¿Qué pensamos?
pues si ahí están las ballenas es porque algo tiene que haber que les interese. ¿Y qué es lo que fue? Pues la producción primaria. Buscamos mapas de producción primaria, tanto en verano como en invierno, de diferentes años. Hicimos las medias y básicamente la productividad de clorofila se encuentra en el norte del Mediterráneo. Por tanto, la hipótesis que establecimos de la razón por la que entran rorcuales en el Mediterráneo, también hay que mencionar que casi todas las yubartas que se han visto en el Mediterráneo son juveniles, solamente en un caso sin una madre con una cría. La razón por la que entran es básicamente la misma razón a lo mejor por la que pueden entrar, no por la que puedan entrar, por la que estén los rorcuales por ahí, ¿no? Por la misma zona, y es por la alimentación. Si ahí hay krill y ahí hay ballenas, blanco y en botella. Y bueno, básicamente la razón es clara, ¿no? Que tengamos krill aquí ártico en el Mediterráneo, pues, y cada vez de forma más frecuente, porque este año también hemos vuelto a recoger, se debe, pues, básicamente al calentamiento del océano. Sabemos que las corrientes funcionan por diferencia de temperatura, por diferencia de densidad, y que cambia la composición química de las aguas, básicamente hace que cambie las corrientes, tan simple como eso. Y seguiremos, estamos completando todavía más datos de rorcuales. De yubarta. Perdón, de yubarta. Son rorcuales también, entonces no estoy metiendo la pata mucho. El siguiente artículo que os voy a contar es sobre un animal que, bueno, que este sí que lo conocemos bastante bien. Fue uno de los primeros animales que avisté cuando empecé en este mundo. Es un delfín mular, le pusimos Billy porque pensábamos que era un macho. Y un día, bueno, Billy es un delfín mular bastante famoso en la zona porque llegó a la bahía siendo una cría y estaba sola, y a las 2 semanas pues, la adoptaron delfines comunes. Y desde ese día, pues este delfín mular va con delfines comunes a todos lados, ¿no? No se separa de ellos. Y de hecho, si vemos otros delfines mulares cerca del grupo donde está ella con los comunes, se asustan y se quita del medio, y ella se comporta igual que un delfín común, ¿no? Pues una tarde terminé de trabajar, cogí mi barco, nos fuimos medio a la bahía de copita, y estaba sentada en la plataforma de atrás, y apareció Billy por allí con un grupo de comunes, y bueno, se acercó al barco y nos hizo un rolling y nos enseñó directamente que de macho nada, era una hembrita, era una hembra. Sabemos que hembra, lo hemos puesto hace poco en Instagram, porque las hembras suelen tener lo que es la abertura genital, y después tienen a cada lado 2 slits pequeñitos, uno a cada lado, que es donde estarían las mamas, mientras que los machos tienen solamente un slit y el ano lo tienen separado. Aquí las hembras tienen el ano unido en el slit genital. Entonces, pues bueno, ya sabiendo que este animal, que básicamente es como no a tu hijo, pero sí como a tu sobrino que ves crecer, ¿no? Siendo una hembra, pues habría posibilidades de poder, si había posibilidades de hibridar, aunque se pensaba que era totalmente imposible, porque hasta el género es diferente, ¿no? Os enseño un poco cómo funcionaba Billy con los comunes. Aquí tenéis un vídeo en los que, bueno, un grupo enorme de comunes, y aquí aparece ella. Ella siempre va acompañada, o sea, de diferentes comunes, pero siempre va acompañada como de un mate, de un coleguita. Se nota ahí, bueno, la diferencia de tamaño, la coloración. Ella es 3 veces el tamaño de un delfín común. Pero vamos, el comportamiento, menos para la alimentación, que es verdad que hay veces que se separa y utiliza diferentes técnicas, ella es una más en el grupo. Mira los gitanillos. Uy. Billy también empezamos alrededor de 2016 también, empezamos a observar que se acercaba, que empezaba a ir siempre en grupos guardería, en grupos de madres y crías. Hasta que empezamos a darnos cuenta ese año que ella se dedicaba a asistir los partos de otras hembras de común. Se sabe que hay delfines mulares que lo que hacen es intentar robar las crías de otros delfines, aunque sea después para matarlas o porque son unos sádicos. Pero no, Billy lo que hacía era, básicamente, en el momento que había un parto, le ofrecía la protección a la cría y hacía la posición sándwich, que normalmente es 2 adultos y una cría en medio. Esta cría, chicos, sé que parece un listado, pero muchos comunes, cuando son recién nacidos, presentan coloración de delfín listado, y a los 4 días cambian su coloración y aparece el criss-cross, ¿no? Después también, pues, después de verla ya asistiendo a otras hembras con sus partos, empezamos a ver a Billy en un tono con comunes amoroso. Y bueno, esto se hizo más frecuente, veíamos que se acercaba a los grupos de machos, de persecuciones de apareamiento, y un día nos dimos cuenta que a la izquierda tenemos a Billy como la vemos normalmente, y a la derecha tenemos un viaje de delfín enorme,
que obviamente pues un amigo nuestro que llevaba también estudiando un montón de tiempo en el estrecho nos dijo, si no supiera que es imposible diría que está embarazada. Y a las 2 semanas, toma, aparece Billy el 11 de agosto, un día después de mi cumpleaños, sola totalmente, no estaba rodeada de comunes porque normalmente los delfines se ayudan entre ellos, ella estaba sola, sujetando con su cabeza pues a un neonato con sus bandas fetales. Y bueno, nos quedamos todos sorprendidos porque digo, o ha robado una cría o acaba de parir y estamos ahora mismo ante un descubrimiento científico mundial. Y bueno, le estuvimos haciendo un seguimiento a diario durante 8 meses y medio. De hecho, bueno, se lo hacíamos desde los barcos de avistamiento y si no salíamos nosotros a buscarla. Un delfín, y conforme fue creciendo, lo que fuimos viendo, porque el patrón de coloración conforme fue creciendo fue cambiando muchísimo. Y para saber si era una hibridación, la única opción que nos daban los reviewers era que cogiéramos un dardo, que le metiéramos un viaje y le sacáramos tejido. A nivel ético, a un animal que tiene menos de un año, no se le recomienda cogerle muestra porque aparte te lo puedes cargar, porque puedes crearle una infección, puede pasar estrés, que la madre abandona la cría, puede pasar millones de cosas, ¿no? Y estamos totalmente en contra de hacer eso, ¿no? Entonces tenemos que buscar la forma de cómo probar que esta era la primera hibridación que se ocurría en libertad entre un delfín mular y un delfín común sin genética. Entonces lo que nos basamos fue sobre todo en los patrones de coloración y en qué grupos solíamos ver a Billy, de qué especie iba acompañada. A la izquierda tenéis una foto de una madre mular con un bebé mular puro y a la derecha tenéis una foto de una mamá común con un bebé común puro. Y lo que tenéis abajo es lo que salió, ¿vale? Entonces tenéis el cuerpecillo, ¿vale? Que el cuerpecillo pues es muy parecido con su hociquillo corto, bastante robusto, una aleta con la base muy ancha, como puede ser la cría de un delfín mular. Presenta estas líneas, ¿no? Estas líneas no la presentan, la línea esta pectoral y de la panza no la presentan todos los mulares, solo lo presentan algunos, pero este sí que tenía un poco el reflejo, ¿no? De esa línea, la línea pectoral, de la barbilla a la pectoral y un poco la sombra, ¿no? Pero bueno, aquí en esta foto se ve perfectamente y claramente el criss-cross, el patrón de criss-cross que presentan los comunes, solo que bueno, que el cuerpo es pues 3 veces más grande, ¿no? Pudimos seguir a este animal durante 8 meses y medio, pero Billy normalmente y los comunes en marzo como que dejan la bahía, desaparecen un tiempo y al mes vuelven. Y cuando Billy volvió sin cría. Entonces, pues no pudimos seguir haciéndole el seguimiento, pero bueno, la cría cuando se fue no estaba delgada, no tenía problemas de natación, es decir, que puede haber sido cualquier cosa, no solamente porque no haya sido viable, ¿no? Entonces lo que hicimos es otra vez un review, una revisión de con quién se habían conseguido hibridaciones de Tursiops truncatus, y con qué especies, ¿no? Entonces, se consiguió, bueno, lo que tenéis, la revisión está hecha, pero la mayoría de las hibridaciones se había conseguido en cautividad, no se habían conseguido en libertad, ¿no? Y bueno, había también un poquito de, perdón, de polémica, porque en un artículo científico de Duffield, que es quien lo publicó, pues no ponía que era un Delphinus, ponía que era un Delphinus delphis, no ponía que era un capensis. Entonces entramos en contacto con ella nos dijo, no, el nuestro era un capensis, tu hibridación es la primera y además es en libertad y ole por la foto. Entonces, pues al final pues publicamos científicamente la primera hibridación a nivel mundial en libertad entre Tursiops truncatus y Delphinus delphis. Y ahí está. Sabemos, sé que Billy ha tenido otra cría, pero esa cría sí que nació con un problema de la columna, tenía problemas de natación, pero pensamos que también fue porque dio a luz en una situación un poco de estrés, ¿no? Ahora veréis por qué, porque la bahía se las trae, ¿no? Y aquí tenéis la última publicación en la que somos coautoras. Y básicamente, pues, el seguimiento de heridas, cicatrizaciones y una propuesta de gestión para los delfines comunes que están en peligro de extinción y a nivel andaluz en peligro crítico de extinción en una zona donde es un desastre, ¿no? La bahía de Algeciras es una zona de 6 por 8 kilómetros donde hay alrededor de 4.000 barcos de recreo matriculados, donde hay empresas de alquiler de motos de agua, donde salen ferries, donde hay cargueros y además donde hay avistamiento de cetáceos. Es decir, una zona, y aparte, como os hemos dicho, ¿no? Nosotros llegamos allí eso de regulación ni se conocía por dónde venía el nombre, ¿no? Entonces, bueno, al principio era verdad que era bastante frustrante toda esta película de ver
cómo por una parte la empresa en la que nosotros trabajamos se convertía cada vez más responsable y te vas dando cuenta con el tiempo cuán irresponsable es la peña. Entonces, pues decidimos apagar nuestra frustración tomando datos de los tipos de acercamientos que había, los tipos de barco, cómo se acercaban, cogiendo datos de cada una de las embarcaciones. Y además, si veíamos algún animal con heridas, intentábamos hacerle el seguimiento durante el tiempo para ver qué tipos de heridas podían comprometer la vida del animal o qué tipos de heridas no iban a comprometer la vida del animal. Y de esa forma, si ya después íbamos viendo cortes, podíamos predecir un poco qué iba a pasar con ese animal, ¿no? Entonces, lo que decidimos es a 5 animales que habíamos visto con herida, pues hacerles el seguimiento. Este primero le pusimos Shark Bite, como un mordisco de tiburón, porque parecía un mordisco de tiburón, pero no lo es un corte de hélice. Shark Bites era un animal que lo conocí, bueno, yo lo conocía desde 2010, creo, y presentaba esta pequeña jorobita, ¿vale? Que, bueno, que era como una pequeña deformación, pero es verdad que no la limitaba para nada, era una hembra, no la limitaba para nada el hecho de la natación o de alimentarse con el grupo, de seguir con el grupo. Ella estaba bien, estaba gordita. Y uno de los días, y además fue en invierno, nos apareció con este corte, ¿no? Los cortes de tiburones coinciden con que son un poco como media luna, ¿no? Como una especie de media luna, pero aquí tenemos un corte totalmente romo, un corte totalmente afilado, y eso no lo produce la mandíbula de un tiburón, eso obviamente lo ha producido un hélice. Entonces hicimos el seguimiento de Shark Bites, y que creo que tardó como 3 meses en cicatrizar esta herida. Hay que tener en cuenta que esta herida está en un sitio muy crítico, porque está justo en el sitio donde el animal bate la cola para poder avanzar. Pero bueno, vimos que con el tiempo al final Sharkbite pues fue cicatrizando, con la mala suerte de que al final perdió muchísima grasa. Y al final, pues, aunque cuando publicamos el artículo todavía seguía viva, este animal no lo hemos vuelto a ver. Es decir, que creemos que ha fallecido. El siguiente animal es una hembra también, que, bueno, que la llevamos siguiendo también creo que 13 años. Y este animal apareció con un corte en la cabeza, justo encima del ojo, bastante feo. Además, se veía que estaba bien infectado y además tenía parásitos dentro. Pero bueno, con la sorpresa de que con el tiempo, fijaros, ¿no? Fue cicatrizando. La suerte o desgracia de vivir en el mar hace que tu cicatrización y la temperatura del mar donde está, porque al final vamos a hablar de dónde se concentran los animales heridos, que siempre se concentran en el mismo punto, y se debe a que el agua donde están, debido a la refinería y la actividad humana, está más caliente. Entonces, pues este animal, además llevaba cría, llevaba un bebecín, pues al final sí que cicatrizó. De hecho, ahora que la vemos, no tiene absolutamente nada, no le ves ni un rasguño, ¿eh? Y además sacó a su cría hacia adelante. Este tipo de cortes, como no está en zonas donde el animal bate la cola y va a estar abriendo y cerrando la herida, pues al final pues se ve que son heridas que cicatrizan muy fácilmente. Además, yo creo que en 3 semanas estaba ya así, o sea, que cicatrizó muy rápido. Después tenemos este tipo de cortes, como heridas en las aletas vemos muchísimas, porque esta es una zona que es muy rica en atún rojo. Entonces la pesca deportiva de atún es una locura. Este tipo de cortes de las aletas generalmente está producido por hilos de pesca. Por hilos de pesca que los animales van comiendo, los hilos están por medio. Y al final, si hay un hilo de pesca que tiene un atún enganchado y ese atún está moviéndose a 70 km/h hacia el fondo y ese delfín pasa en ese momento, esa aleta, lo mínimo que le va a ocurrir va a ser ese tipo de corte, ¿no? Pusimos este tipo de corte porque fue el único que pudimos hacerle el seguimiento. Es decir, desde cuando se produjo, de hecho lo vimos cómo se producía, hasta que cicatrizó. Pero este tipo de heridas son muy frecuentes en la bahía. Podemos llegar a tener, yo estoy haciendo el conteo ahora mismo, y por ahora llevamos alrededor de 60 animales que tienen un problema en la aleta, que tienen o un corte, o tienen una media mutilación, o tienen una mutilación total. Y esto básicamente es debido a una técnica que en 2013 empezó a practicarse mucho y a expandirse mucho, que se llama el popping, que lo que se basa es que cuando se encuentra un cardumen de atún, generalmente con este tipo de pesca no se cogen atunes grandes, se cogen atunes pequeñitos, pues se lanza un popper, que se llama, que es una muestra artificial al grupo de los atunes, y este popper flota, entonces se recoge con tironcitos pequeñitos y imitando como una especie de presa pelágica, ¿no? Entonces el atún engancha y ya empieza la vela. El problema está en que los delfines comunes durante el verano se alimentan exactamente de lo mismo que los atunes. Por tanto, es muy fácil ver grupos de delfines comunes cuando se alimentan con atunes por medio. ¿Qué ocurre? Que muchísimos pescadores, ¿qué hacen? En vez de ir a buscar los cardúmenes de pescado,
buscan a los delfines. Entonces, desde que esta técnica se ha extendido, hemos empezado a ver este tipo de cortes. Y bueno, pues al final, mira, hemos hecho un conteo de cortes, se ha podido demostrar y ahora, por fin, ya existe públicamente este problema y que probablemente haya que buscarle una solución. Chicos, son feas, muy feas, ¿verdad? Las heridas, pero generalmente los animales que sufren cortes en las aletas sobreviven, ¿vale? Tenemos, de hecho, una finless que no tiene aleta, o sea, la aleta ha sido totalmente rasurada y el animal, pues está bien, la vemos año tras año. Y bueno, esta es, yo creo que esta es la reina. ¿Cuánto me queda? Ay, Dios mío. Esperar un poquito. Esta es la reina de todas. Esta pobre animal fue quien adoptó a Billy cuando llegó a la bahía. Fue la primera hembra que adoptó a la mular. De hecho, en la fotito que tenéis aquí abajo, esta es Billy. Y bueno, ella en 2010 sufrió un corte en la aleta dorsal. Esos cortes que son opuestos por delante y por detrás generalmente se producen por un lío, ¿no? Con el hilo de pesca. Y después en 2017 sufrió otro corte. O sea, que imaginaros a qué nivel de impacto había en la bahía, ¿no? Pues en los dos casos pudimos hacerles el seguimiento. Aquí tenemos en 2010 la herida totalmente fresca hasta que cicatrizó. En 2016, este animal ha tenido desde 2010 a 2016 3 crías, es decir, que es una superproductora. En 2017 sufrió otro corte y este corte yo creo que las únicas dos posibilidades que tiene es o un corte de hélice en un mal ángulo o una tabla de kite o algo que lleva una quilla solamente. Y bueno, pudimos hacer el seguimiento de cicatrización y os vuelvo a repetir, ahora veis a Billy's Friends y no tiene nada, o sea, no se le ve absolutamente nada. Aquí la herida es verdad que mira bastante fea, pero todo esto se llama tejido de granulación, es decir, tejido de cicatrización. Tenía aquí un poquito de infección, como una especie de acceso, pero bueno, al final, fijaros, esta fue el último cierre de herida y ahora mismo pues que no se le ve casi absolutamente nada. Y bueno, el último caso, que obviamente pues creo que podéis imaginaros cuál fue su final. Este animal solamente lo vimos salir una vez y ya pues no lo volvimos a ver. Esto es un corte de hélice, ¿vale? Tenéis el corte de la dorsal y aparte un corte de hélice detrás. Fijaros también que los cortes de hélice se suelen producir siempre en el mismo sitio, ¿eh? Justo detrás de la dorsal. Y bueno, con este artículo se propusieron medidas de mitigación, medidas de gestión de esta bahía, porque es verdad que creo que nadie le había metido mano ante la bahía, pues primero por el problema político, segundo porque es que es como que se da por perdido, ¿no? La bahía ya está contaminada, la bahía tiene un montón de impacto y ya pues no se puede hacer nada. Pues sí se puede hacer. Con todos los datos que hemos sacado en el de Whale Watching, como trabajamos simplemente en la bahía, tenemos muchísimos datos, pues podemos crear mapas de distribución y crear también zonas que son más sensibles, además de épocas que son más sensibles para los delfines porque vienen a la bahía a parir, ¿no? Entonces, en este artículo sí que se propusieron, pues, igual que en Canarias tienen su hotspot y su heritage site, también queremos que la bahía se convierta en una microreserva. Se puede hacer de muchas formas, pero no creemos en el prohibir, creemos en el balizar, en la vigilancia y en la educación. Y bueno, y aparte también puntualizar que el único delfín o la única cría sin dientes, es decir, neonato, que se ha introducido, que hemos encontrado a su madre y que hemos podido controlar durante 2 años que esa cría seguía viva, era en la bahía de Algeciras. ¿Por qué? Porque la bahía de Algeciras es un laboratorio. O sea, nosotros salimos y en 5 minutos hay delfines. Están cada año los mismos animales. Se podría convertir en una reserva modélica a nivel europeo porque están ahí, están maltratados. Y creemos que lo vamos a conseguir, que la bahía sea una reserva porque ya peor no puede ir, ¿no? Y bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Os dejo despidiendo a Estefanía, que es la que se está pegando el currelo gordo con esto. Poco más puedo aportar yo ya. Y lo siento por las imágenes, pero creo que estas cosas, si se esconden, no se consigue nada. Nada, simplemente que por cerrar la tarde, ya son las 9, pusimos esta frase que la elegimos anoche, que dice: la vida no es fácil para ninguno de nosotros, nosotras, ¿vale? Hemos hablado de nosotras, pero bueno, es general, ¿vale? La vida no es fácil para ninguna de nosotras, debemos tener perseverancia y sobre todo confianza en nosotras mismas. Debemos creer que estamos dotados para algo y que esto debe de ser alcanzado, y hoy hemos demostrado aquí que los proyectos que hemos estado tenemos clara cuál es nuestra meta y eso es lo que hace que las cosas funcionen. Así que nada, muchísimas gracias. No me quiero ya extender más, que si no, podemos estar aquí. Sí, no nos regaña este hombre. Joder, perdón.
¿Qué tal? Vaya tela, Rocío. ¿Cómo te has pasado 6 pueblos hoy? Joder, yo aparezco poco, pero cuando aparezco tengo que poner nuevo. Vaya trabajazo, vaya curre que os habéis pegado, qué alegría. Bueno, yo ya os conozco, es que a mí no me sorprendéis ya. Yo con un levante de 70 kilómetros por hora y aguantarle una paliza en la playa de los Lances, que con arena metiéndose todo por los ojos, pues imagínate qué poder convicción tienes, ¿no? Y lo bueno es que cuando llevas gente allá y estás con ellas en la playa o en el barco, pues bueno, los acaban convenciendo de que hay una manera de hacer turismo diferente, ¿no? Afortunadamente están haciendo un trabajo buenísimo en la bahía y no ellas solos, sino mucha más gente, ¿no? Y he Hombre, dicho que esto obviamente, antes las la publicaciones, si yo no hubiéramos coincidido con la universidad, yo estaba totalmente bloqueada ahí. Yo terminé mi carrera, trabajar y todo, metodologías, tomas de datos, programas de ordenador, pelearte con aplicaciones para poder tomar datos a la vez. Todo eso me tuve que enfrentar yo sola y gracias que apareció la universidad para organizarme la vida o los datos, ¿no? Y oye, una cosa que no has dicho y es lo más importante, que fue la Universidad de Sevilla, no la de Granada. No. Es verdad. Y además, bueno, al final es eso, nos encontramos y fue como un poco de atracción mutua, ¿no? De nos necesitamos y bueno, llevamos ya 8 años colaborando y vamos a más, no vamos a menos.